El antilogaritmo. En esta oportunidad hablaremos acerca de uno de los conceptos relacionados a los logaritmos. Me refiero nada más y nada menos que al antilogaritmo. Empezaré compartiendo con ustedes la definición de este concepto, así como dos de sus propiedades a tener muy en cuenta. Y por último, estaré presentando el desarrollo de algunos ejemplos de aplicación de los antilogaritmos y sus propiedades. Veamos la definición del antilogaritmo. Se dice que el antilogaritmo de un número en una base determinada es aquella cantidad que resulta de elevar la base al número. Veamos la representación simbólica de esta definición. Decimos entonces que el antilogaritmo del número, aquí representado por la letra X, de una base determinada, representada por la letra B, resulta esto ser igual, de acuerdo a la definición, a la base elevada al número o argumento que aquí es X. Y esto vendría a ser la representación simbólica de la definición del antilogaritmo. Ahora veamos dos de sus propiedades a tener muy en cuenta. La primera propiedad dice lo siguiente, que el antilogaritmo del logaritmo de un número en la misma base resulta igual al número, en esta ocasión n. Y la segunda propiedad dice lo siguiente, que el logaritmo del antilogaritmo de un número en la misma base, aquí la base es b, resulta pues ser igual al número del antilogaritmo, que en esta ocasión es n. Estas son las dos propiedades del antilogaritmo que debemos tener muy presente. Ahora veamos algunos ejemplos de aplicación. En este primer ejemplo se nos pide calcular el antilogaritmo de 3 en base 2. Y de acuerdo a la definición de antilogaritmos, esto resulta ser igual a la base, que aquí es 2, elevada al número o argumento que viene a ser 3. Calculando 2 al cubo, 2 por 2 por 2, resulta ser igual a 8. Entonces, podemos decir que el antilogaritmo de 3 en base 2 resulta ser igual a 8. Veamos un segundo ejemplo. Aquí, como en el caso anterior, se nos pide calcular el antilogaritmo de 4 en base 5. Según la definición, esto resulta ser igual a la base, que es 5, elevada al número o argumento que viene a ser aquí 4, resultando entonces 5 a la 4. Al resolver esta potencia tendríamos 5 por 5 por 5 por 5, 4 veces el 5. Eso resulta igual a 625. Decimos entonces que el antilogaritmo de 4 en base 5 es igual a 625. Ahora veamos un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo se nos pide calcular el antilogaritmo del logaritmo de 8 en la misma base 6. De acuerdo a una de las propiedades del antilogaritmo, esto resulta ser igual al número o argumento del logaritmo. Recordemos que el antilogaritmo del logaritmo de un número en la misma base resulta pues ser igual al número, que en este ejercicio es 8. Ahora tenemos por aquí un cuarto ejemplo. En este ejemplo se nos pide calcular el logaritmo del antilogaritmo del número 14 en la misma base 8.
según una de las propiedades presentadas en este video de los antilogaritmos, el logaritmo del antilogaritmo de un número en la misma base resulta pues ser igual al número. En este ejercicio el número del antilogaritmo es 14, por lo tanto el resultado de este ejercicio es igual a 14. Ahora les invito a ver un último ejemplo. En este ejercicio se nos pide calcular el valor de x en la siguiente ecuación. Si nos fijamos en el primer miembro de esta ecuación, tenemos antilogaritmos en forma sucesiva. Y para trabajar una expresión de esta forma, se empieza de derecha a izquierda. Así que procedemos primero calculando el antilogaritmo de 3 en base 2. De acuerdo a la definición del antilogaritmo, esto es igual a la base, que es 2, elevado al número o argumento, que es 3. Entonces tendríamos 2 elevado a la 3. Y 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Entonces tenemos aquí antilogaritmo de 8 en base raíz cuarta de 2. Continuando con el desarrollo de esta ecuación y trabajando en el primer miembro de derecha a izquierda, ahora nos queda calcular el antilogaritmo de 8 en base raíz cuarta de 2. Aquí también vamos a aplicar la definición del antilogaritmo. Entonces, esta expresión resulta igual a la base, que es raíz cuarta de 2, elevada al número o argumento, que es 8. Raíz cuarta de 2 elevado a la 8. En esta potencia vamos a hacer una simplificación. Simplificamos el exponente 8 con el índice 4. Sacamos cuarta a 8, que resultaría 2. Y sacamos cuarta a 4, que resultaría 1. Pero el 1 como índice hace que el radical desaparezca. Teniendo entonces finalmente el antilogaritmo de 2 al cuadrado en base x. Calculamos el 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4. Ahora nos queda el antilogaritmo de 4 en base x. Aquí también vamos a aplicar la definición del antilogaritmo. Procedemos. La base, que aquí es x, se va a elevar al número, que aquí sería 4. De esa forma es como se lleva a cabo el cálculo del antilogaritmo de un número en una base determinada. Y en el segundo miembro tenemos a 81. Ahora nos queda por resolver esta simple ecuación. No olvidemos que en el ejercicio tenemos que calcular x. Por lo tanto, vamos a despejar x. El 4 está como exponente, va a pasar al segundo miembro haciendo la operación contraria, que sería como índice, teniendo entonces que x es igual a raíz cuarta de 81, y la raíz cuarta de 81 sería 3. No olvidemos aquí que la base debe ser positiva, por eso elegimos acá x igual a positivo 3. Esto sería el resultado de la ecuación que se nos presentó como último ejercicio. Bueno, estimados amigos, solo me queda agradecerles su paciencia en escucharme, y conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.